la verdad es que cuando nosotros venimos a la iglesia, pues yo creo que todos venimos a lo mismo, ¿no? Venimos a adorar a Dios, ¿sí? A alabarlo. ¿A qué más? A darle gracias, a recibir una palabra, a recibir de parte de Dios pues un milagro, según sea el caso, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros tenemos necesidades, ¿o no? Y entonces cuando llegamos a la iglesia, pues llegamos con todas esas necesidades, y lo regular es que las necesidades de uno se expresan a través de las debilidades, o sea, a uno le queda difícil, por no decir imposible, en muchos de los casos, que ciertas cosas que uno quisiera que pasasen a favor de la vida de uno pasen, y entonces necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántos han llegado a necesitar la ayuda de Dios? ¿Cierto? Casi todos, ¿ve? Ahora, hay veces que uno ha vivido la vida sin mucha ayuda, porque pues o por desconocimiento, por ignorancia a la palabra, o por falta de fe, o porque cree que Dios no existe sino para algunos, pero para uno no. Pero más sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, uno encuentra que Dios es Dios de todos, ¿sí? O sea, en Dios, aparte de que Él es Dios de todos, en Él está el poder para todo. Amén. Entonces, pues yo voy a invitar a usted que vaya a la palabra de Dios, y vamos a dejarnos guiar por el lema que tenemos este mes. Este mes nosotros estamos diciendo que Dios nos iba a dar algo. No recuerdo, ustedes que se acuerdan de ello. ¿Ah? Nos iba a dar fe para recoger una buena cosecha. Yo sé que ya muchos están recogiendo una buena cosecha, porque hay personas que tenían semillas regadas hacía mucho tiempo, y por alguna razón esas semillas les empezaron a dar fruto de hace unos de 2 meses para acá, ¿sí? Hoy se nos está acabando el mes de febrero, sí, ya casi se nos acaba, creo yo, ¿no? Mañana, pues sí, mañana es 29, o sea que estamos en un mes de febrero de 29 años. Por ahí la otra vez, o sea, cuando éramos así, que teníamos el oído que todavía no estaba recreado, decían que era año bisiesto, ¿cierto? Y entonces decían que los años bisiestos eran un poco enredados. ¿Alguno de ustedes, cuántos oyeron eso? ¿Cuántos? O sea, casi todos. Levanten la mano los que oyeron. Casi todos, ¿sí? Los que no oyeron, lo que pasa es que de pronto están diciendo, vaya a saber uno con qué va a salir el pastor, y entonces porque también oyeron, ¿sí? Pero no, nosotros ya estamos recreados, y para nosotros todos los días son buenos, ¿cierto? Y si todos los días son buenos, pues todos los años son buenos, independientemente de si eso no tiene 29 días febrero. Eso para nosotros es irrelevante, porque le servimos a un Dios que tiene cuidado de nosotros, y justamente de eso vamos a hablar. Dios tiene cuidado del fruto que debe dar tu siembra, ¿sí? Todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vida va a producir un fruto. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Sea un fruto bueno o sea un fruto malo. Por eso el Dios que nos tiene en esta iglesia a todos nosotros nos dijo en este comienzo del mes de febrero que este mes era el mes de tratar la fe, que nos lleva a recoger una buena cosecha, porque uno puede recoger una cosecha y de pronto no buena. Hay cosechas que vienen con frutos mayugados, ¿cierto? Que vienen con frutos malos. Hay cosechas de cosechas, pero nosotros vamos a recoger una buena cosecha. Bueno, yo hablo con los que creen, ¿no? Vamos a recoger una buena cosecha. Vamos a mirar nosotros en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, y vamos a buscar la palabra de Dios en el capítulo número 8. ¿Ustedes la tienen ya? Sí. Capítulo 8 del libro de Reyes. ¿Sí? Todavía se oyen por ahí hojas y se ven yemas de dedos
sobre el vidrio del teléfono. ¿Todo lo tienen? Sí. Ok. Entonces dice las Sagradas Escrituras, verso 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Cuántos años venía el hambre allá? 7 años. Verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. ¿Cuestionó algo? Parece que no, ¿cierto? Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Verso 4. Y había el rey hablado con Jesí, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesí, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Verso 6 dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día, diga conmigo, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Sí? Mire que esta palabra es muy interesante para la conclusión de este tiempo en donde estamos diciendo que Dios iba a trabajar en nuestra fe para darnos o entregarnos una buena cosecha. O sea, llevarnos a recoger una buena cosecha implica llevarnos a recoger un buen fruto. Cuando nosotros leemos esta historia, nosotros vamos a encontrar en principio que está hablando de la misma mujer que se escribió capítulos atrás en el mismo libro, en donde dice las Sagradas Escrituras que la mujer sunamita, yo creo que todos ustedes se saben esa historia, ¿sí? Los que no se saben esa historia, pues es que son nuevos en la iglesia, y si son nuevos en la iglesia de Jesucristo, pues desde luego, porque esta historia no la sabemos casi todos los que tenemos alguna clase de experiencia de ir a una iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, yendo a esa realidad, podríamos decir que podemos ir rápido en el tema de esta manera. Cuando nosotros miramos esa palabra, entonces nosotros encontramos algo bien interesante. Esta mujer fue una mujer que siempre le daba albergue en su casa a Eliseo cuando él venía de por allá de donde él vivía, que según la Biblia él vivía en el Monte Carmelo. Entonces él venía y pasaba por allí por donde estaba esta mujer, parecía que iba como en el ánimo de llevar la palabra, y ella, gracias hermanos, y ellos se dieron cuenta, ella se dio cuenta que este hombre era un hombre de Dios, ¿sí? Se dio cuenta de eso. Pues él pasaba como que comía ahí y seguía de largo, y por ahí en algún otro lado descansaba. Y entonces esta mujer un día dijo a su esposo, mire que me he dado cuenta que este hombre que pasa es un hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos una comodidad en nuestra casa para que cuando él venga no solamente coma en nuestra casa, sino que también se quede? ¿Sí? Y entonces le dijo, construyamos un cuarto y acondicionémosle. ¿Qué necesita uno en un cuarto para estar cómodo? Necesita la cama, necesita servicios. ¿Qué más necesita? Si es echarlo en el verano, necesita aire acondicionado, es verdad. Y si es en estos fríos, pues necesita el aire ese caliente, ¿cierto? ¿Qué uno necesita o qué necesitaría para estar cómodo? Pues se necesitan esas cosas. Dice que una mesita para que escribiera, ¿sí?
un candelabro para que hubiera luz. ¿Qué más? ¿Sí? Y paz, pero la paz la llevaba a él, porque parece que eso fue lo que ella interpretó. Y entonces ella habló con su esposo y a su esposo le pareció bien. Sí, listo, vamos a construirle el cuarto al hombre de Dios, y que pues sí, que cuando venga no tenga que ponerse a buscar hotel ni nada de eso, sino que se quede ahí y que sea un sitio bien adecuado, bien preparado, bien higiénico, bien bueno, bien de todo. ¿Sí? Y entonces esta mujer hizo eso. El tiempo fue pasando, y en la medida que fue pasando, entonces Eliseo se puso y miró y le preguntó a Giezi: ¿qué le hacemos a esta señora? ¿Cómo le devolvemos el favor que ella está haciendo a nosotros? Y entonces Eliseo, Giezi, porque pues él estaba como más metido allá en el ambiente de la casa, parece que dijo: pues yo me he dado cuenta que esta señora como que no tiene hijos. ¿Sí? Y entonces Eliseo dijo: pues vamos a darle uno, vamos a orarle a Dios para que le entregue uno. Y entonces al parecer como que entró en oración y el Señor trajo respuesta, la llamó de este lado y le preguntó: oye, ¿usted qué quiere que hagamos? Pues nada, porque yo pues era una mujer rica, lo dice la escritura, era una persona que la historia cuenta que parece tenía buenos vínculos con el gobierno, y la palabra lo deja ver de esa manera. O sea, en otras palabras, esa señora no necesitaba nada, porque igual no estaba pensando en hijos, ya estaba como medio pasada de años, ¿no? ¿Cierto? O sea, ya pues, si de pronto en algún momento quiso hijos, ya no los quería. ¿Por qué? Porque ya seguramente que estaba más o menos medio sazonadita, entonces pues ya ni pensar de esas cosas. ¿Sí? Ella dijo que nada. A veces a nosotros nos pasa que nosotros a veces creemos que no necesitamos nada de Dios, porque pues miramos y tenemos lo que necesitamos para vivir el día a la vez, pero los sueños, las esperanzas, todas esas cosas viejas que nosotros pensamos cuando estábamos más jóvenes, cuando de pronto estábamos en el tiempo de soñar y de interpretar y de hablar y contestarnos, yo creo que por ahí hemos pasado todos, ¿no? Se nos pasaron y nada pasó, nada llegó, nada de lo que nosotros inclusive le pedimos a Dios lo vimos cumplirse. Y entonces a lo último ni nos cansamos de pedir ni nada, ni nos cansamos de esperar, se nos olvidó. ¿Alguno de ustedes ha olvidado por ahí algo que le ha pedido a Dios? Que ya no, o sea, ya eso, mejor dicho, ni pensarlo. De pronto usted está aquí sentado, sentada, y de pronto hace 10 años su sueño era un hijo y ya tiene sus 44 y ya dice: no, de 44, ¿quién va a arrullar? ¿Y qué tal que de pronto el Señor le provoque que usted arrulle? ¿Ah? Usted no sabe que en Dios está el poder para todas las cosas, y de pronto usted está diciendo: pero si ni marido tengo, pues Dios se lo consigue. ¿Sí? Y de pronto usted está diciendo: pero si eso es imposible, pues para Dios no es nada imposible según las Sagradas Escrituras. Y estamos hablando de lo más fácil, porque hay cosas más difíciles. ¿Sí? Hay cosas más complicadas, pues uno no sabe lo que Dios puede hacer, porque lo que dice la Biblia que Dios hizo en ese tiempo lo podría hacer en este. No sé si a usted le parezca. O sea, es el mismo Dios, tiene el mismo poder, o sea, todo sigue siendo igual. Lo único que han cambiado son las fechas. En aquella época era el tiempo de Eliseo y es el tiempo suyo. Amén. Entonces yo creo que Dios sigue con la intención de mostrar su poder. ¿Sí? Yo creo que Dios sigue con la intención de decirnos a cada uno de nosotros: lo que para usted es imposible, para mí es posible. Lo único que necesita usted es creer, y punto. Amén. Entonces nosotros vemos a esta señora, y esta señora pues definitivamente de pronto en su momento, porque yo creo que todo el que se casa con ilusiones. Porque si uno se casara desilusionado, yo no creo que uno se case. Uno se casa con ilusiones, o sea, uno tiene ilusiones de lo que sea, pero lo primero que hay dentro de uno es pues obviamente tener, conocer, a ver, que los muchachos, a ver a quién van a salir parecidos y cómo van a ser y todo eso, y siempre se está con ese pendiente, ¿o no? O sea, siempre se quieren hijos. Ella tenía ese problema. Ella no tenía hijos, según las Sagradas Escrituras. Giezi, que estaba un poquito más metido en el tema, le dijo: pues yo la única necesidad que veo que tiene esta mujer es de pronto de tener un muchachito por aquí corriendo, dándole vida a la casa, sacándole cana a los viejos.
¿sí? O sea, es lo único que yo veo. Y digo, pues listo, vamos a orarle a Dios para que suceda, y se dio. Dice la palabra de Dios en el transcurso que ese muchachito se enfermó. Estaba en los campos con su padre, o sea, lo que quiere decir es que el muchachito ya estaba un poquito grande, y estaba en el campo con su padre y le dijo: papá, me está doliendo la cabeza fuertemente. Y el papá pues no tuvo ningún problema, le dijo a uno de sus criados: vaya y llévelo de regreso allá donde la mamá, para que le dé por ahí una aspirina tal vez, ¿no? O alguna cosa por ahí para que le quite el dolor. Y se fue, pues el muchachito se murió, ¿sí? Y cuando el muchachito se murió, la señora no salió ni muy asustada ni nada de eso, sino conmovida. Y dice la palabra de Dios que lo cogió de donde estaba, lo cargó y lo puso en el aposento que había preparado un día para el profeta, y allá lo metió. Dice la palabra que lo colocó sobre la cama donde dormía el profeta cuando de año en año pasaba a hacer la visita en aquella ciudad. Ahí lo colocó, y ella fue a donde su esposo y le dijo: yo necesito que me haga el favor y me preste a uno de los criados, ¿sí? Y me enalbarden un asno, un burro, el animal que sea, como usted le quiera decir, pero era un asno, ¿sí? Porque voy a ir donde el profeta. Y el Señor le dijo: pero venga, ¿y a qué va a ir? Si uno donde el profeta no va sino los días de luna llena o de luna nueva, ¿sí? Uno allá no va sino en las festividades importantes. ¿A qué va a ir? ¿Cuántos saben que nosotros a veces las tradiciones nos roban la bendición? Pues el esposo era un hombre tradicional y él dijo: no hay nada que ir a hacer porque no es tiempo de ir donde el profeta. Allá no se va sino los domingos, por ejemplo. ¿Cuántos vienen solamente los domingos al culto? Claro que no es para usted, lo que pasa es que pues de vez en cuando yo tengo que mirar a ver qué pasa, para que usted diga ya: bueno, entonces no voy a ser como el esposo de esa señora, voy a seguir yendo los domingos, los lunes, los miércoles, todos los días de servicio. ¿Me entienden, hermanos? Empiece a acomodar la piedrita, pero tranquilo, téngala ya. Ahora, las tradiciones se nos roban la bendición. Este señor le dijo a su esposa: ¿a qué va a ir? Y ella dijo: no, pues yo voy a ir. No es día de luna nueva, no es día de fiesta especial a Jehová, no es día de eso, pero yo voy a ir porque en el profeta hay una respuesta que nosotros necesitamos en la casa, ¿sí? Y ella se fue a buscar a Eliseo, ¿sí? Y él estaba en el Monte Carmelo, o sea, en sitio donde digámoslo así, el sitio del quebrantamiento, el monte donde la presencia de Dios se manifiesta. Él estaba allá, en el monte de Dios. Y entonces ella fue y Eliseo la vio desde lejos que ella venía. Y entonces le dijo a su criado, le dijo: vaya, mire a ver qué quiere la señora, porque la veo que viene para acá. Y él fue y la buscó y le dijo. Y entonces, no sé por qué Dios me ha encubierto la razón por la cual esta señora viene, porque él entendió que había una razón, pero estaba encubierta para él. Él no sabía qué pasaba, ¿sí? Entonces, cuando ella llegó, inmediatamente dice la Biblia que se postró a los pies de Eliseo y le dijo que ella no le estaba pidiendo hijo, y en fin, ya le contó el rollo completo, ¿ya? En ese proceso de la historia dicen las Sagradas Escrituras que entonces Eliseo cogió su báculo, o sea, su bordón de autoridad, y se lo dio a Jesse y le dijo: hágame el favor y vaya hacia adelante y toca al niño en su mejilla con este báculo, ¿sí? Y él se fue, pero igual él se fue atrás con la señora, y en el proceso Jesse regresó, y en su regreso se encontró con Eliseo y le dijo: pues yo lo he tocado, pero nada ha pasado. ¿Cuántos saben que para tocar se necesita el poder de Dios? Parece que Jesse pues estaba al lado de él, pero no tenía poder, o sea, para lo que se necesitaba en ese momento. El punto es que cuando eso pasa, entonces Eliseo sigue para adelante, y cuando llegan a la casa, efectivamente el niño estaba muerto, estaba en su cama, en la cama que habían arreglado para él, en el cuarto que estaba preparado para él. Y dice las Sagradas Escrituras que entonces él empezó a darle calor corporal, lo miró con sus ojos en sus ojos, con su boca en su boca, y el punto es que ese muchachito resucitó, ¿sí? Ese muchachito volvió a la vida. Y cuando él volvió a la vida, pasó el tiempo. Eliseo siguió su proceso, siguió su rumbo, la señora siguió el de ella, la familia siguió el de ella, el muchachito pues siguió el de él. Y el punto raro y bueno que a mí me parece es que tiempo después,
¿sí? Porque para que estos 4 capítulos que separan un capítulo del otro se haya desarrollado de esta manera, quiere decir que pasaron un poco de años, ¿sí? O sea, eso no fue de ayer para hoy. El muchachito ya caminaba, el muchachito ya estaba en el campo con su papá, ¿sí? O sea, pasaron un poco de años, pero llamativo, absoluto, como empieza el capítulo 1 después de lo que hemos hablado. O sea, de colocar en contexto esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. O sea, hay una referencia que dice, estamos hablando de la misma persona que un día te dio la mano. Estamos hablando de la misma persona que un día preparó comodidades para que tú estuvieses tranquilo. Entonces, esa misma persona dice que aquí habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. O sea, el sitio es cualquiera. ¿Para dónde arranca? Pues para ella ese donde puedas tenía un nombre, ¿sí? Pero aquí en esta palabra sigue diciendo donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. A mí esto me deja entender lo siguiente: Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de usted. No importa las circunstancias, a Dios nada lo coge de espaldas, así como que de sorpresa. Fue Dios quien llamó el hambre sobre el pueblo, sobre todas aquellas tierras. Pero también es Dios quien se lo revela al profeta, y cuando el profeta lo escucha, inmediatamente sale a buscar entre la gente que de pronto le había hecho bien, la gente que de pronto se había dejado usar por Dios. Estoy siendo claro, ¿sí? Y entre toda esa gente, entonces queda registrada esta historia. La persona que en algún momento le abrió la puerta para que él entrara juntamente con el siervo que él andaba, entonces esa persona recibió de primera mano el cuidado de parte de Dios por la revelación que había tenido el profeta. Va a haber hambre en la tierra, se ha llamado hambre sobre la tierra, y esa hambre va a ser fuerte, y esa hambre va a generar muertes, y esa hambre va a generar de todo, pero tú no vas a pasar esa hambre si haces caso, ¿sí? Si escuchas la palabra y haces lo que tienes que hacer, no vas a pasar hambre. Me llama la atención cómo sigue redactándose el texto. ¿Por qué? Porque dice en el verso 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. La pregunta sería, ¿por qué ella hizo eso así como sin cuestionar? Porque ella era rica. Porque ella sabía que lo que decía este hombre se cumplía, ¿cierto? Ella sabía que si este hombre estaba diciendo que iba a haber hambre en la tierra, no lo estaba diciendo por cosa de él, sino porque pues Dios había provocado esa palabra. O sea, en otras palabras, ella sabía que Dios le había mandado a decir a ella por boca del profeta que no la quería en medio del hambre, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios tiene cuidado de su pueblo en tiempos de necesidad, en tiempos de hambre, en tiempos de situaciones difíciles? Y su pueblo pues somos nosotros, ¿o no? O sea que esa palabra hoy es relevante para todos nosotros. O sea, todos nosotros sabemos que nos ha pasado de esa manera, que hemos pasado situaciones muy complicadas, pero seguimos aquí. Que hemos pasado situaciones muy difíciles, pero seguimos vivos. Que sí, han habido situaciones complicadas, difíciles, hambres, falta de empleo, falta de muchas cosas, pero más sin embargo, nosotros seguimos de pie. Ahora, ¿por qué seguimos de pie? Diga conmigo, porque Dios tiene cuidado de mí. Y si Dios tiene cuidado de mí, si Dios tiene cuidado de nosotros, pues no le voy a decir que no nos preocupemos mucho, pero hagamos lo que la Biblia dice y nosotros vamos a darnos cuenta cómo y de qué manera vamos a ver caer miles a un lado, miles al otro, y nosotros de pie, echando para adelante, porque Dios está con nosotros. Amén. O sea, Dios está con nosotros, independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas y de las situaciones, Dios está con nosotros. Lo único que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para obedecer la palabra, porque cuando va a haber algo, Dios no lo deja encubierto de su pueblo. O sea, Dios le dice a su pueblo qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer para que lo haga, porque habrán cosas que usted tiene que hacer que Dios no las va a hacer por usted. Él va a enviar la palabra, Él va a enviar el mensaje, Él va a enviar el mensajero,
Él va a hacer lo que sea para que usted sepa, pero hay decisiones que las tiene que hacer usted. Las decisiones suyas no las hará Dios. Dios hará lo que usted no puede hacer, pero lo que usted puede hacer, le toca hacerlo. Amén. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? ¿Más o menos? Ahora, esta palabra sigue diciendo algo que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta mujer obedeció, ¿sí? O sea, ahí mismo que ella oyó al profeta decir eso, ahí sí que como quien dice, paticas, ¿pa' qué te tengo? Y nos llegó el momento de salir de aquí antes que nos coja el hambre acá, ¿sí? Antes que la cosa se nos ponga difícil, nos vamos. Y dice la palabra que entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7 años. O sea que ella se fue con una palabra: va a haber hambre sobre la tierra por 7 años. Y ella hizo planes de irse para tierra de los filisteos por 7 años y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Mire que a mí esto me deja entender lo siguiente: nosotros a veces pasamos necesidades o por desobedientes, porque a veces no obedecemos no al pastor, sino a la palabra de Dios, ¿sí? Y otras veces obedecemos como a nosotros nos parece y hasta donde a nosotros nos parece, ¿no? ¿Por qué razón nos pasa de esa manera? Porque pues el profeta pues es de carne y hueso, ¿sí? Y no creemos que el profeta pueda ser visitado por Dios con una palabra a favor de nuestras vidas. Y entonces ponemos cuidado a lo que nos parece que se acomoda a nosotros, pero lo que parece que no se acomoda a nosotros lo dejamos para otros, ¿sí? Y entonces, ¿qué viene a pasar? Entonces encontramos nosotros que, por ejemplo, tenemos una palabra poderosa para este año, ¿sí? Y la palabra poderosa para este año dice que este es el año de recoger la cosecha, ¿cierto? Una buena cosecha, este es el año. Pero a veces a nosotros nos parece que eso es para otros, que no es para nosotros. Y entonces cuando llega diciembre encontramos que hubo gente que efectivamente recogió una buena cosecha, que sí le fue bien, que sus trabajos estuvieron bien, que su familia estuvo bien, que no hubo nada difícil en la casa, que todo estuvo absolutamente bien, pero para uno no. Y entonces todo lo que pasó fue que unos creyeron y otros no, pero este año Dios quiere que usted también crea, para Dios sacarlo adelante a usted también. ¿No le parece? ¿Por qué? Porque si usted está aquí, eso quiere decir que usted está entre los elegidos por Dios para ser bendecidos. O sea, usted no está aquí porque no hay más que hacer en la casa, porque a veces en la casa, aunque sea dormir, ¿cierto? Sí, aunque sea dormir hasta las 9, pues al fin y al cabo el domingo es bueno, hasta las 10 porque usted viene un poquito más tarde, ¿sí? Aunque sea ir al mall, bueno, los malls los abren a las 10:30, organizarse para irse para el mall a las 10:30, hacer cualquier cosa. Pero si nosotros venimos acá es porque estamos entre los elegidos por Jehová de los ejércitos para ser bendecidos, ¿sí? O sea, por eso estamos en la iglesia del Señor. Por eso nos damos esta cita domingo a domingo, por eso es que estamos acá. Ahora, esta palabra sigue diciendo que aparte de que esta señora obedeció, porque definitivamente ella entendió que aunque Eliseo respiraba y aunque Eliseo era hombre de carne y hueso, tenía palabra de Dios y cuando hablaba la cosa se ponía complicada o se ponía buena. Y le había traído una palabra que iba a complicar el ambiente, que iba a complicar el mundo, y ella no quería vivir esa palabra o el cumplimiento de esa palabra allá en la casa, allá en su sitio, allá en sus tierras, porque ella sabía que aunque ella era rica y pertenecía digamos, a una familia rica, hablando en términos financieros, Dios había decidido juzgar algo en la tierra de Israel y el resultado final es que ella iba a llevar del bulto también ahí con los que se iban a quedar. Entonces se fue, ella con su familia. Y dice que cuando habían pasado los 7 años, ¿sí? O sea que salió por 7 años, estuvo 7 años y apenas vio que pasaron los 7 años,
Entonces dice que cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra, volvió de la tierra de los filisteos. O sea, regresó a su tierra, pero no a sus propiedades. O sea, ella regresó a su tierra, como de pronto aquí los que somos de Colombia, que nos trajo la situación, las complicaciones, de pronto regresamos a Colombia y entonces allá en Colombia antes teníamos nuestra propiedad, porque pues tampoco hablemos de propiedades, pues ¿para qué vamos a tirar tanto? ¿Cierto? No, nuestra, así como nuestro cuarto para dormir, pero ya cuando lleguemos eso está ocupado, ¿sí? Pero más sin embargo, pues así como para colocar un cuadro en contexto, ella regresó a su nación, ¿ya? Y cuando regresó a su nación, pues obvio encontró que todo estaba ocupado, ¿sí? Porque eso era ley dentro del pueblo. O sea, si una persona se va de la ciudad y deja sus pertenencias pasan a manos del gobierno y el gobierno se las da a quien le parezca. O sea, eso era de esa manera y hoy por hoy cuando hay un terreno baldío en los países de nosotros, ¿qué hacen con él? Lo invaden en el peor de los casos, ¿no? Pero en otro de los casos lo coge el gobierno y el gobierno lo adjudica y tal luego. Era de fulano, pero ahora es del gobierno y el gobierno mira a quién se lo da. Bueno, eso es heredado de por allá. En este caso, ella sabía que ella llegaba a su nación, habiendo sido una mujer prestante, una familia rica y todo eso, pero no tenían para dónde voltear. Y entonces aquí dice claramente que cuando habían pasado esos 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después de que ella regresó, o sea, a su nación, entonces dice que después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Qué quiere decir eso? Que ella sabía que no tenía derecho. Porque si ella tiene derecho, o sea, si usted se vino de su nación y de pronto llega y hay un aparecido por ahí metido en su propiedad, pues usted llega y entonces busca al gobierno para que le ayude a desalojar a esa persona, porque esa persona está ahí sin derecho. Entonces no tiene que ir a implorar, sino a hacer cumplir una ley. Pero en el caso de esta mujer no llegó a hacer cumplir una ley, sino a implorarle al rey por la devolución de sus tierras. Pero cuando ella llega allí, me llama mucho la atención que Dios estaba trabajando a favor de ella, ¿sí? Y Dios estaba trabajando a favor de ella, ¿por qué? Porque qué coincidencia podría ser esto, que yo no creo que sea coincidencia, sino un propósito de Dios, que al rey le haya interesado conocer de los milagros que Eliseo había hecho, que había hecho un mundo de milagros. Porque si bien es cierto resucitar a ese muchachito era un milagro grande de parte de Dios, porque lo era, ¿o no les parece a ustedes? Los que quedaron callados, ¿cuántos han resucitado ustedes? Sí, porque es que a veces uno se queda callado como diciendo eso no es nada. Pero ¿cuántos han resucitado los que quedaron callados? Yo creo que todavía ninguno, ¿cierto? De pronto usted mismo que estaba por ahí en la perversión del pecado y se levantó, pero no se levantó usted, sino que lo levantó el Espíritu Santo, lo sacó del mugre como me sacó a mí. ¿Sí? Pero bueno, volvamos aquí al punto para que no nos vayamos para otro lado, porque no a lo último perdemos la esencia y entonces nos vamos bravos, ¿no? El pastor habló de todo y de nada, pero póngale cuidado. Cuando esto pasa, entonces Jesse pudo haberle dicho, de todos los milagros que yo vi, me parece que el más pesado es que un día nos fuimos a cortar madera y a uno se le fue el hacha al fondo del río y él se la hizo flotar. ¿A usted no le parece eso? Eso parece un milagro pesado, porque es que le vayan un pedazo de fierro al río y que él diga, muestre a dar un palo, se lo hacemos y que lo saque. A mí me parece un milagro grande, ¿no le parece a usted? Es un milagro grande. Otro milagro grande, haber cogido unos panes que no alcanzaban sino como para unos 10 o 20 y haberle dado de comer a un mundo de gente. Eso es otro milagro grande y que haya sobrado. ¿No les parece a ustedes? Otro milagro grande, por ejemplo, que le haya dicho a esa señora que estaba endeudada y que estaba lista para ser esclavizada por la persona a quien le debía o a quien le estaba debiendo, pues ella, porque lo que deba el marido lo debe usted, como mujer, como esposa. Y lo que debe a ella lo debe usted como esposo, ¿o no?
o son una sola, o no son sino una sola carne para disfrutar lo bueno, ¿no? Lo maluco también hay que disfrutarlo, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, un milagro muy grande que con una copita de aceite haya habido aceite suficiente para pagar todas las deudas y para seguir viviendo sin ningún problema financiero. Ese es otro milagro grande. O sea, si nos ponemos a hablar de los milagros que Dios hizo por mano de Eliseo, no acabamos. Pero más sin embargo, cuando el rey llega y le dice, hábleme de todas las maravillas que Dios ha hecho por mano de Eliseo, al hombre el primero que se le vino a la cabeza fue el muchachito que resucitó. Y le empezó a hablar del muchachito que resucitó, y cuando ella está hablando del muchachito que resucitó, entra ella con el muchachito a implorarle al rey porque le devuelva sus bienes. ¿Sí? Ahora, cuando eso pasa, que él está hablando de eso con el rey, con el que tenía la autoridad para hacer el beneficio que la muchacha iba a implorar, inmediatamente ella entró, parece que Jessie se tocó y dijo, wow, esta es la mujer. Sí, es la mujer, está un poco más vieja porque han pasado unos años, ¿no? Está un poco más canosa, más acabada, pero ella es. ¿No? No, porque es que a veces uno cree que le pasan 20 años por encima y como que eso es mentira. No, pasaron 20 años y uno ya camina. ¿Sí? A ella le habían pasado un poco de años. Y cuando ella entró con el muchachito que había sido resucitado y le dijo, mire rey, ella es la mujer de la que le hablaba. Ahora al rey no le interesa hablar con Jessie, inmediatamente le interesó hablar con ella. Y según la versión de donde usted lea este texto, usted va a encontrar que ellos se sentaron a hablar bastante largo. Y ella empezó a contarle su historia. Y cuando le contó su historia, le dijo, pues la verdad es que yo venía a ver si me devolvía las tierritas. ¿Y qué le dijo el rey? Miremos nosotros aquí lo que dice la palabra. Verso 6 dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, ¿sí? En la otra versión dice, se lo contó todo. ¿Cuánto cree usted que pudo haber hablado ella con el rey? Tiene que haber hablado su hora como mínimo, y si nosotros logramos discernir aquí entre nosotros, quizás en esa época no haya sido igual, pero cuando usted se sienta a hablar con una mujer de un detalle, se lo dice con todos los detalles. ¿Sí? A veces uno como hombre se aburre de escuchar y uno dice, yo ya sé lo que me va a decir. ¿A cuánto les pasa en el matrimonio de esa manera? Ninguno, ¿no? Es mera coincidencia, ¿no? ¿Cómo le fue a usted en este día? Le preguntan a uno. Bien. ¿Y a usted? No, pues mire que yo salí, me encontré con fulano, sutano, ta. Media hora y uno esperando que le sirvan la comida. O sea, eso me lleva a mí a pensar que eso de que le contó, esto tiene que haber sido un muy buen rato, porque las mujeres son muy amplias de palabras y qué bendición por ellas. Dicen por ahí que mientras que las mujeres hablan como 75,000 palabras, nosotros, y yo creo que el que escribió dice mentiras, nosotros hablamos como 25,000. Yo creo que nosotros hablamos menos de 25,000, porque para decir bien no se necesita sino una. ¿Sí? Pero mire, que esta palabra dice, y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. ¿Sabe una cosa? Que cuando ella se sentó con el rey, ya el rey sabía que iba ella. Ella iba a pedir algo para lo cual no tenía derecho, porque ella lo había dejado botado a causa de la crisis, se había ido. El gobierno ya seguramente había cogido eso y se lo había dado a alguien. La Biblia lo dice. Ahora lo vamos a mirar cómo lo dice. Lo dice de qué manera. Dice aquí, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esa tierra ya estaba adjudicada. Porque si usted llega y deja una parcela, por grande que sea, por bonita que sea, por fértil que sea, si no se trabaja no produce nada, no produce sino maleza. ¿No les parece?
porque la maleza no necesita ser sembrada, la maleza no necesita sino tierra para nacer. Pero si este rey dice, vaya y devuélvanle todas las cosas, todas las propiedades, pero aparte de eso le va a sumar a la devolución los frutos que ha dado esa tierra, entonces esa tierra ya estaba adjudicada, esa tierra estaba siendo trabajada. Amén. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esta palabra? Seguramente que usted está en este lugar entre las personas que le han pedido a Dios una cosa, la otra, y entonces, bueno, eso es mucho, entonces deme más poquito, ¿sí? Sigue siendo mucho ese poquito, pues entonces deme más poquito del poquito, y entonces uno se la pasa pidiendo y rebajando. ¿A cuánto les ha pasado de esa manera? ¿A usted le ha pasado así? Llega el momento de que rebaja tanto que el Señor dice, pero si ya lo tiene, está viviendo con el poquito que quiere. Mire, quiero que usted se lleve esta palabra en el corazón. Hemos hablado 25 o 30 minutos de la historia de esta mujer, pero esta mujer lo representa a usted y me representa a mí. Lo que Dios hizo con esta mujer es la representación de lo que Dios quería hacer con usted. Ella no tenía derecho a la devolución de sus tierras, ella las había dejado a causa de la misma palabra que Dios le había dado y a causa de la crisis que para la tierra venía, ¿sí? Ella se fue. Pero, mas sin embargo, Dios tuvo cuidado de todas las cosas que pertenecían a ella, porque todas esas cosas de una manera u otra eran como la respuesta de la dadivosidad que había en el corazón de ella hacia la gente de Dios. Ella hizo una siembra en el pasado a favor del profeta, y esa siembra que ella hizo en el pasado a favor del profeta, a ella seguramente se le había olvidado, seguramente se le había olvidado al mismo profeta, se le había olvidado a todo mundo, pero quiero que usted entienda, a Dios no se le olvida nada, absolutamente nada de lo que usted ha hecho con corazón sincero, ¿sí? Todo lo que nosotros hayamos hecho, Dios no lo deja en el olvido. O sea, Dios no lo deja en el olvido, se nos olvida a nosotros, pero a Dios no se le olvida. Quiere decir esto para mí, lo siguiente, y con esto yo termino. Dios tiene este año el plan de que esta palabra se cumpla en su vida. Que todo lo que a usted le pertenece y que está atorado por alguna razón, a veces uno le echa la culpa al diablo, pero la culpa la tiene uno y uno no tiene nada que ver con el diablo, ¿sí? Pero son muchas las veces que uno le echa la culpa al diablo porque no se le dan las cosas. Pero a veces es que uno no cree lo suficiente como para recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para uno. Son muchos los ejemplos que uno encuentra en las Sagradas Escrituras. Uno en las Sagradas Escrituras encuentra a un Mefibosé que no tenía derecho a nada, y más sin embargo Dios le restituyó y lo colocó entre los consejeros del rey. Uno encuentra a un hijo pródigo que malgastó su herencia, que malgastó todo lo que su padre le dio, y más sin embargo fue delante de su padre, le pidió perdón y el padre le devolvió todas sus posesiones. O sea que nosotros hoy estamos en esta casa escuchando esta palabra porque todo lo que Dios le haya ofrecido a usted, lo que Él le haya revelado en su espíritu, pedirle a Él, hoy podría usted llevárselo hecho para su vida y empezar a verlo desde ya a favor suyo y a favor de su familia. O sea que a Dios no sufre de ninguna clase de desmemoria. ¿Desmemoria está dicho bien? No, no está dicho bien, ¿cierto? Pero ustedes me entienden. Hablemos así, más o menos así como en hebreo o en griego. Usted no sufre de amnesia senil. Ahí sí que quedamos pero malos, ¿yo? Alzheimer, no, eso es una enfermedad, que Dios nos proteja. O sea, nosotros lo tenemos claro. Dios está con nosotros y nos ha dicho que este es el año en que recogeremos una buena cosecha. Dios nos va a entregar todo lo que Él sabe que es nuestro, incluyendo los intereses. Vea, con esto le digo todo. Si a usted le están debiendo plata, empiece a contarla, porque Dios va a poner piquiña y posibilidades de que le paguen su plata que le deben. ¿Me entienden? Si usted tiene sueños sin interpretar en su corazón, Dios se los va a ayudar a interpretar.
Porque gran parte de las situaciones por las cuales uno no recibe lo que Dios ha dicho que es de uno, o porque uno se lo ha pedido, o porque Dios se lo ha revelado, no es porque Dios no quiera, sino porque a veces uno no logra interpretar lo que Dios quiere, lo que Dios ha hecho. Hoy necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con esta realidad. Dios tiene para nosotros que somos su pueblo, la respuesta, que es el milagro de Dios a favor nuestro de lo que nosotros le hemos pedido. ¿Qué le ha pedido usted y cuánto hace? Esta mujer fue y recogió el fruto de 7 años de trabajo que ella no había trabajado, porque no los trabajó ella. Pero más sin embargo, en la Biblia dice literalmente que le devuelvan todas sus pertenencias y que a eso le sumen todo lo que la tierra de ella haya producido. O sea, Dios puso a alguien en esa tierra para que tuviese cuidado de esa tierra, y el producto que debió haber salido con el trabajo de ella o de ellos como familia, ese producto se siguiera dando. Y entonces cuando llegó lo encontró acumulado. ¿Me entienden esa? Ella no estaba esperando eso. Pero es que quiero decirle, los milagros de Dios son así. A uno le llega hasta lo que no espera. A uno le llega hasta con lo que no cuenta. Cuando menos piensa, uno se da cuenta de que le llegó más de lo que con lo que uno contaba. Y a veces se siente uno hasta maluco. Uno dice, wow, ¿sería que Dios se equivocó? ¿O será que estoy siendo injusto? Porque a veces uno se vuelve filántropo. A veces uno quisiera ser más bueno que Dios. ¿Sí? Y Dios solo que le dice a uno es, no, mi hijo, deje de ser tonto. Si yo se lo mandé, cójalo. ¿Me entienden, hermanos? Mejor dicho, para que nos vayamos, pongámonos en pie y démosle gracias a Dios y creamos que lo que dice la palabra lo dice para nosotros. No lo está diciendo meramente por contarnos una historia, ni tampoco por resaltar lo que sucedió con la mujer tsunamita, sino para decirnos a nosotros, como lo hice con ella, lo voy a hacer con usted. Vamos a colocarle un sello a esto, un sello bien glorioso. Siempre que Dios quiso hacer algo sobrenatural, hizo convocatorias importantes, y uno las ve en las Sagradas Escrituras. Y son cosas que pues a veces ni se entienden, pero pasan de esa manera. Y la realidad es que cuando Él iba a hacer el acto más grande y más sublime que haya sucedido sobre la tierra, como era el de ir a la cruz del Calvario para entregar vida eterna a favor de un mundo de gente que no lo merecíamos, Él hizo una administración que quedó registrada en las Sagradas Escrituras, y en esa administración le colocó un sello de la verdad a lo que iba a acontecer. Yo les voy a decir a ustedes desde un pedestal profético, su historia desde hoy cambia. Si usted lo cree, su historia desde hoy cambia. Dios empieza a corregir caminos, empieza a enderezar cosas torcidas. Dios empieza a hacer que los cerrojos de las puertas que tiene Dios para protegerse su vida, esos cerrojos sean más fuertes. Dios empieza a declarar a favor de su vida que hay esperanza y que lo que usted le ha pedido a Dios, Dios se lo entrega hoy mismo, sea lo que sea. No hablemos solamente de bienes materiales, que son importantes, pero no es lo más importante. Hablemos de la salud, hablemos de la paz, hablemos de la integridad familiar, hablemos de todas esas cosas que nosotros no podemos comprar con plata, porque no hay plata para pagar la paz, no hay plata para pagar la integridad de la familia, no hay plata para pagar esas cosas que solamente pueden venir de parte de Dios a favor de nosotros. Ahora a eso sumémosle la prosperidad financiera, que es esa clase de prosperidad que llega sin añadir cargas, sin añadir dolores, sin añadir angustias, sin añadir nada, porque viene de la parte de Dios.
que efectivamente esta semana, este año, sea el año de recoger esa buena cosecha. Que todas sus ofrendas entren en las memorias de Dios y Dios se acuerde de ellas, como dice el Salmo 20. Que en el día de la angustia usted sea librado a consecuencia de todas esas cosas buenas que usted ha hecho a favor de la gente, a favor de todas esas cosas buenas que usted ha deseado para la gente. O sea, que este sea el año espectacular para su vida. Que los servicios que usted ha hecho a favor de la comunidad, a favor de sus hermanos, que esos tiempos que usted ha dedicado para ayudar, para aconsejar, para eso, se vengan con el fruto que eso produce. Y usted lo pueda ver este año, porque Dios cuida a su familia, Dios cuida a usted, Dios cuida sus finanzas, Dios cuida su salud, Dios cuida todo lo suyo. Así como lo hizo con la mujer tsunamita, Dios quiere hacerlo con todos los que están acá que creen. Dios quería hacerlo con usted. Dios quería hacerlo con todos los que estamos acá. Yo voy a pedirle el favor a los hermanos que tienen los elementos de la Santa Cena, que se paren hasta en los pasillos. Y usted que puede recibir la cena del Señor, usted va a venir y va a poner el sello. Si usted no la puede recibir, no se preocupe, que para usted también hay bendición de parte de Dios. ¿Quiénes la pueden recibir? Los que son bautizados, como dice la Escritura, y están viviendo en acuerdo a la palabra, como dice las Sagradas Escrituras. Si de pronto usted está entre los que no, usted ahí donde está, usted va a empezar a pedirle a Dios que pueda la próxima oportunidad, porque también va a poder. Y le va a empezar a pedir al Dios Todopoderoso que la gloria de Dios, la mano de Él, venga sobre su vida, y va a empezar a colocar un sello sobre sus promesas, las promesas que Dios ha hecho a usted. Empiece a meterles debajo del amparo de esas promesas que están en las Sagradas Escrituras, y a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que todo eso está bajo la protección y el amparo de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, y que Cristo Jesús está a favor de su vida, a favor de los suyos, a favor de su casa. Hoy presentamos estos elementos en tus manos, Dios de los cielos. Te pedimos que santifiques el fruto de tu tierra, Dios de los cielos, y te pedimos de manera muy especial, Padre amado, que este momento que nosotros estamos colocando para sellar este mes en el que tú nos has puesto a pensar y nos dejas soñando, porque nos has puesto a soñar, Dios de los cielos, la gloria tuya se manifieste. Y usted que puede ser parte de este momento tan glorioso, vaya viniendo aquí al frente y tome los elementos y véngase hacia acá, hacia adelante, lo más que pueda, para que quepamos todos, porque no sé, pero tengo la idea de que Dios va a hacer algo glorioso. Dios está haciendo algo glorioso esta mañana. En el culto de esta mañana el Señor nos sorprendió. O sea, no nos dejó casi que ni hacer como pensábamos, sino que Él hizo como Él pensaba. Y este momento de la Santa Cena no estaba promediado para este servicio, pero más sin embargo el Señor lo colocó en el corazón, porque Él quiere que usted, y que, mejor dicho, que todos los que estamos acá, nosotros hoy podamos colocar un sello a lo grande que Dios está haciendo, pero a lo muy grande que vendrá de hoy para adelante. Porque sí, Dios nos ha dicho que este es el año de recoger una muy buena cosecha, y que esa cosecha la vamos a recoger de todas las semillas que hayamos dejado sembrado a lo largo de nuestro paso por esta tierra, a lo largo de nuestro paso por la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver la cosecha de todas esas semillas que hemos colocado bajo tierra a través de la fe y no le hemos visto germinar. Vamos a ver esa buena cosecha. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver matrimonios restaurados. Vamos a ver gente viviendo feliz en acuerdo a como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ver gente prosperada. Vamos a ver cómo la ruina huye de las casas en toda su manera, en todas sus formas. La mala comunicación, los malos actos, esas palabras que a veces dañan tanto dentro de los hogares, todo eso se va a ir, porque eso hace parte de recoger una buena cosecha. Vayan pasando por acá adelante lo más que puedan. Y usted va a empezar a pedirle al Espíritu Santo que la gloria de Dios se manifieste a favor suyo y a favor de los de su casa. Y asimismo nosotros le pedimos a Dios que se manifieste a favor de toda la iglesia.
porque toda la iglesia, según las Sagradas Escrituras, ha sido elegida para momentos como este. Según la palabra de Dios, todos nosotros hemos sido elegidos por Dios para tiempos de bendición, tiempos majestuosos, tiempos en donde Dios habla a nuestro oído y nos dice a qué tenemos derecho y cómo acceder a ese derecho. Estamos en ese buen tiempo de Dios. Todos los que estamos en este santuario, los que están allí sentados, inclinen su rostro y empiecen a pedirle al Espíritu Santo, todos los que estamos, que este tiempo de visitación, este tiempo glorioso, este tiempo en donde nosotros podemos entender que Dios tiene una palabra para nosotros en cualquier momento de nuestra historia. En el caso de la mujer sunamita, la libró de un tiempo de hambre, pero también libró sus bienes de que quedaran atrapados en manos de la gente que no era la dueña de esos bienes, pero a su vez también le dio el fruto de esos bienes que habían producido durante esos 7 años. ¿Cuántas cosas nos habrá entregado Dios hace 7 años o más, hace 6 años o más, 5, 4, 3, 2? ¿Cuánto nos habrá entregado Dios que nosotros no hemos recibido, no lo tenemos en nosotros, pero que más sin embargo Dios hoy nos lo entrega justamente con todo lo que eso ha producido? Esta es mañana de colocarle un sello a nuestra esperanza. Cuando Dios habla, Dios cumple y nosotros vemos su gloria. Esta es mañana de colocarle ese sello. Si Dios ha hablado a su espíritu en este tiempo o en otros, Dios cumple lo que Él dice. ¿Qué cosas ha ofrecido a usted que usted no las ha visto? Usted las va a empezar a tener desde ya. La palabra de Dios enseña que cuando venía el tiempo de la crucifixión, el tiempo en donde Cristo Jesús daría su vida a cambio de la nuestra, evitando que nosotros fuésemos las personas que fuésemos a la cruz, porque era lo que estaba considerado hasta ese momento, pero que Él venía a cambiar la historia de la humanidad. Él venía a hacerse pecado para que los pecadores, a través de la fe, pudiésemos ser perdonados por Él, pudiésemos acceder al perdón del Padre. Entonces dice las Sagradas Escrituras que Él mandó a preparar en un aposento un sitio exclusivo para ello, la cena, la Pascua de la época, la cena del Señor de ahí en adelante. Y dice la palabra de Dios que estando Él juntamente con un grupo seleccionado de todas sus gentes que le seguían, a quienes la Biblia enumera como los discípulos, quienes después pasaron a ser los apóstoles. Entonces, Él estando ahí les dijo que cogieran o tomaran del pan que había, pan que iba a ser partido por Él. Entonces, que tomaran de ese pan y comiesen de ese pan, y que eso que ellos iban a hacer, lo iban a hacer en recordación de lo que iba a suceder, porque todavía no había sucedido. Lo iban a hacer en recordación de lo que iba a suceder cuando Él fuera a la cruz del Calvario. Y que de ese momento en adelante lo iban a hacer siempre hasta que Él regresara. Yo quiero decirle, estamos en un buen momento para comer del pan que tenemos en nuestra mano, haciéndolo símbolo del cuerpo de Cristo Jesús, del cuerpo de Cristo Jesús que fue llevado a la cruz y fue lacerado y fue vituperado con las peores palabras, pero que fue hecho todo eso para que nosotros hoy podamos estar en este lugar haciendo este recordatorio. Usted puede hacer parte del pan. Y dice que así mismo, después de haber cenado, o sea, después de haber comido del pan que tenían en la mesa, entonces
Él tomó de la copa que tenía el vino y les dijo que esa copa, que ese vino que estaba en esa copa representaría la sangre que Él derramaría en la cruz del Calvario a favor de cada uno de los que creyesen en Él, y que de esa copa o de esa sangre se debería de tomar desde ese momento y en adelante hasta que Él volviese, recordando el milagro que estaba por suceder en la cruz del Calvario. Yo le invito a usted que tome del vino que tiene en la copa. Y dice la palabra que cuando eso sucedió, entonces Él dijo, o le dio las recomendaciones más bien a sus discípulos, para que de ese momento en adelante hiciesen lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo de la bendición había llegado. Era un tiempo muy duro para el Señor, pero muy glorioso para la iglesia. Y yo creo que en este momento cada uno de los que estamos en este lugar y que hemos recibido una palabra como la que hemos estado recibiendo en los últimos meses, tenemos que decir: nosotros creemos que a través de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario se ha tenido en cuenta mi futuro en todas las formas. Se ha tenido en cuenta mi futuro en cuanto a salud, en cuanto a salvación, en cuanto a sanidad, en cuanto a vivir tranquilo en esta tierra, porque el precio de la paz mía, de mi paz, Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Pero también se ha ganado en la cruz del Calvario el tiempo de mi derecho de ser prosperado en esta tierra en todas las cosas, de la misma manera que prospera mi alma, como dice la palabra. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo te doy gracias. Invito a toda la congregación que se coloque en pie y levante sus manos al cielo, y con sus manos levantadas al cielo démosle gracias al Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón, creyendo y declarando que los mejores tiempos están llegando para nuestras vidas, que este es el tiempo que Dios ha determinado por su palabra, en donde nos mostrará su favor y su cuidado en todas las cosas.